presencia de Dios está en este lugar. Gracias, Jesús, por tu amor y misericordia, Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. Yo le voy a leer, seguramente usted pueden tener algunas versiones distintas, pero bueno, el significado y la esencia de la palabra de Dios es la misma. Yo voy a leer dos versiones, ¿amén? Voy a leer la nueva versión internacional y también voy a leer la nueva traducción viviente. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras. Siempre están pensando hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida, vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo lo dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, ¿huirán mis enemigos? Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Aleluya. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por habernos convocado en este lugar, Señor, y habernos permitido estar en este día delante de tu presencia, Dios Todopoderoso. Por eso te honramos, te bendecimos y pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Estés guiándonos a través de tu palabra, orientando a tu pueblo, Señor, que necesitamos beber del río de tu Espíritu, que necesitamos que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor mi Dios, hasta el día final, para que tú nos direcciones, para que te honremos, para que tus propósitos y tus planes se cumplan en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Puede tomar su asiento. Este Salmo 56, que acabamos de leer, un salmo de David, ¿no? Que lo redactó cuando los filisteos lo apresaron en Gat, en un pueblo extranjero, en un pueblo pagano, ¿no? Todo aquel pueblo en aquel entonces que no formaba parte del pueblo de Dios, era un pueblo pagano, era un pueblo extranjero, era un pueblo que adoraba ¿a qué? A falsos dioses, no al Dios verdadero. E Israel, muchas veces, por culpa de su desobediencia, de no escuchar la voz de Dios, fueron cautivos por sus enemigos. Y les sirvieron incluso, no solamente cautivos, sino que también fueron esclavos de esos pueblos. Cuando más de una vez endurecieron su corazón a Dios, a los mandatos de Dios. Por eso es importante que nosotros ahora, la palabra de Dios y este salmo, en la actualidad y en este día, podamos entenderlo e interpretarlo con el Espíritu Santo de Dios.
Porque ahora hay otro tipo de cautividad, que no vienen pueblos extranjeros, de personas reales, físicas, de carne y hueso, que vengan a decir, bueno, venimos a llevarlo preso a partir de ahora, ¿no? Porque está abolida la esclavitud, está prohibido, por lo menos en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. Ahora, está hablando de una cautividad espiritual. En ese entonces David clamó cuando los filisteos habían apresado, lo habían llevado, y en este caso fue una prueba de Dios, pero también, aparte de ser una prueba de Dios hacia David para probar su fe, era una consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios. Él recibía también esa paga o esa cosecha, esa consecuencia. Y él dice, comienza el Salmo diciendo, Dios, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque hay gente que me persigue. Mis enemigos me atacan todo el día, ¿no? Y dice, me calumnian, no dejan de acosarme, muchos me atacan descaradamente, ¿no? Pero cuando tengo miedo, ¿no? Dice el Salmo 3, en ti pondré mi confianza. Cuando siento miedo voy a poner mi confianza en ti, le dice David en su oración, en su salmo a Dios. Alaba a Dios porque Él lo ha prometido. Y porque yo confío en Dios. ¿Por qué habría yo de tener miedo si nada me pueden hacer simples mortales? Esta es la otra traducción, ¿no? Siempre tergiversan lo que digo, siempre tuercen, habíamos dicho, ¿no? En un principio, cuando leímos la otra versión. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño y se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permita que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Ahí decía, tú anotas. Como decía, o no sé cómo dice otras versiones, la Reina Valera 1960. Tú anotas, cuentas mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. Eso está en el versículo 8. Yo no sé si ahí lo están poniendo. Puede decir distinto, ¿no? Ahí dice, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso tú no lo tienes? Nueva versión internacional, que es la que leí. ¿Acaso no lo tienes tú anotado? Todos los días hay gente que me persigue. Todos los días hay quienes se encargan de querer perturbarme, de querer hacerme mal, de querer destruirme. ¿Cuánto dice? Todos los días. No dice una vez cada tanto, ni tampoco dice cada 15 días, un mes, una vez por año. Todos los días, decía David. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, que Dios nos rescató, nos salvó, nos redimió por su sangre, nosotros libramos una batalla espiritual contra nuestros enemigos. Ahora bien, ¿quiénes son nuestros enemigos? Porque muchas veces terminamos confundiendo, ¿no? Y pensamos que nuestros enemigos es el vecino, el pariente, el que era un amigo, el jefe, el patrón, el compañero de trabajo. Y nosotros no debemos perder ese enfoque, que nuestros verdaderos enemigos no son de carne y hueso. ¿Dónde está la guerra espiritual? ¿Dónde la libramos? En el espíritu. ¿Contra qué? Dice la palabra de Dios. Contra gobernadores de las tinieblas, potestades, demonios, espíritus satánicos. ¿Cuánto creen en esto? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando venimos al camino de Dios, mire, ni es ni un extremo ni tampoco es el otro, ¿no? No es
vivir hablando del diablo todo el día, porque de algún modo terminamos como exaltándolo a él, ¿no? Y nos estamos olvidando del verdadero Dios Todopoderoso, que tiene el control de todo absoluto de nuestras vidas y de todo el universo. Amén. Pero tampoco tenemos que negar o reprimir o pasarlo por alto de que nosotros todos los días estamos librando batalla espiritual contra demonios, contra espíritus inmundos. Ahora, si nosotros venimos al camino de Dios, no, porque sí, Dios existe, pero no sé si están así. Esto de los demonios, de los espíritus, de que entonces estamos ignorando algo muy importante para poder sobrellevar nuestra vida ante Dios todos los días. No significa que no vamos a evadir o no vamos a enfrentarnos contra nuestro enemigo, contra el adversario de nuestras almas, que es el diablo. No significa eso. Pero si nosotros nos enfrentamos, no vamos a ser ya ignorantes, sino vamos a saber con quién es nuestro enemigo y cómo nos tenemos que enfrentar con él. Amén. Y todos los días de nuestra vida, siempre Él está buscando cómo apartarnos de Dios, cómo alejarnos de la presencia de Dios. ¿Usted cree que a Él le place, le gusta de que esté aquí en la casa de Dios? ¿De que usted haya optado, que haya elegido venir a la casa de Dios a adorarle y a buscar de Él? Seguramente algunos de ustedes han tenido incluso inconvenientes antes de venir hoy, ¿o no es así? De diferente índole, con un familiar, con un problema X. ¿Y usted piensa que eso es casualidad? No olvide, el diablo siempre está buscando la manera de apartarlo a usted de Dios, de que usted nos acerca. Y no solamente con usted, sino también con la humanidad entera, tratando de que no llegue al conocimiento de Dios, que no conozca de un Dios vivo y poderoso, todopoderoso, que puede salvar sus almas. Porque nosotros, mientras estamos aquí en este momento sentados, deleitándonos, comiendo el maná del cielo, escuchando la palabra de Dios, en este momento allí afuera está librada una batalla de ángeles, de Dios y de demonios. Hay una guerra constante, disputándose por las almas, ¿no? Dios, usando a su pueblo, dice que un trabajo, una misión que los ángeles deseaban tener, esa misión, ese trabajo, esa tarea de salvar, de llevar el mensaje de salvación a las almas que no conocen a Dios. Sin embargo, ¿a quién fue encomendada esa tarea? A nosotros, al pueblo de Dios, al que ha tenido la gracia, la bendición de conocerlo, un día de que alguien nos hable y nosotros poder recibirlo en nuestras vidas como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces, nosotros mientras estamos aquí, por eso orábamos, ¿no? Usted cuando ora, cuando se acerca a Dios con ruego, con súplica, también es una guerra espiritual. Pídale a Dios. Invoca el Espíritu Santo diciendo: Señor, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu manto, cubre mi vida, mi familia, mis hijos, mis familiares, mi hogar, mi casa. Porque todos los días está al acecho. Por eso vamos a leer ahora, voy a pedirle que busquen Efesios capítulo 6, versículo 12. El diablo siempre trama al principio del día un plan contra su pueblo, un plan contra nuestras vidas, para ver cómo nos puede perturbar, cómo nos puede, dice ahí, perseguir, cómo nos puede amedrentar, desanimar, desalentar. Pero hay un montón de cosas, podríamos estar hablando todo el día de las formas que se manifiesta para que nosotros no pongamos nuestra mirada y nuestro enfoque en Dios. ¿Amén? Bueno. ¿Qué dice allí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones donde son todas jerarquías. Esto es un tema aparte, podríamos estar hablando y dedicar una prédica, una enseñanza para hablar de todo esto y desarrollarlo con más detenimiento. Pero no viene al caso ahora, sino que solamente remarcar y entender, ser conscientes que nuestra batalla, que nuestra guerra espiritual no es contra carne ni sangre, no es contra personas de carne y hueso. Nosotros tenemos que ser sabios, entendidos, tener discernimiento y saber que detrás de esa persona que nos insulta, de esa persona que nos hostiga, que nos hace problema, nos ataca, ¿quién está? El enemigo. Ahora, también así como tenemos que tener sabiduría para poder comprender que detrás de esa persona hay espíritus, también tenemos que tener sabiduría de cómo reaccionar, ¿no? Porque eso es también muy importante. No podemos, ¿no? Como antes, quizás muchos de nosotros reaccionábamos y hacíamos justicia por mano propia. ¿O qué dice usted, hermano? Porque también el diablo va a querer hacer eso, que usted reaccione de mala manera, que usted se ponga a la altura de ellos. Y usted y yo, nosotros no tenemos, como pueblo de Dios, nuestras armas espirituales son diferentes. Nosotros no usamos los recursos que usa el mundo para atacar, para hacer guerra. Si no somos portadores de ¿qué dice? De paz. Tampoco, ¿no?, dejarnos intimidar, demostrar firmeza y poner ese límite cuando nos quieren atacar, pero siempre con sabiduría del Espíritu Santo. Que Dios en ese momento nos dé, ¿no? Porque tenemos que poner en mano de Dios y que Dios en ese momento nos dé una palabra de cómo nosotros tenemos que reaccionar, de cómo nosotros tenemos que enfrentar, cómo nosotros tenemos que abordar ese problema. Y muchas veces el enemigo se infiltra en la casa, en sus hogares, en las familias, porque ahí busca la división. Esa es su estrategia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí busca la manera de poder disolver, de traer división, de poder traer contienda. Pero ahí también está nuestra fe, que cuando estas cosas ocurren, nuestra mirada ¿dónde tiene que estar puesta? En Cristo. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos vienen aquí por el Señor? ¿Cuántos vienen motivados porque saben que necesitan todos los días de la ayuda de Dios, de su misericordia? Yo me alegro porque yo entiendo que si usted vino a este lugar, no vino por una simple religión. Antes éramos religiosos. Antes, cuando no conocíamos a Dios, nuestras actitudes y nuestro transitar, ¿no?, diario, nuestro vínculo con ese Dios, con minúsculas, ¿no?, era por simple religión, para recibir un favor o un cumplido, para quedar bien con Dios de vez en cuando, ¿no? Algunos, bueno, quizás ni siquiera creían en Dios. Pero hoy nuestro vínculo y nuestra relación con Dios pasa por otro lado y es completamente diferente. Amén. Por eso hermanos, cuando nosotros estamos en este lugar y usted escucha al hermano, a la hermana que está dirigiendo en este lugar y lo insta a usted a buscar de Dios y lo insta a levantar su voz, a orar, ore, busque a Dios mucho, porque comienza a Dios, el enemigo comienza a levantar fortalezas mentales, haciéndonos creer que no es necesario eso que te dicen. Total, yo amo a Dios, yo creo en Dios y yo lo busco a Dios a mi manera. Y no es así. Porque déjeme decirle que si nosotros buscamos a nuestro gusto y parecer y servimos a Dios como a nosotros se nos apetece, entonces, ¿para qué existe esta bendita palabra de Dios? ¿Para qué sirve yo someterme a Dios, entregar mi vida a Dios, si al final de cuentas
voy a hacer lo que mejor me parece. Dios puso orden. Dios es un Dios de orden. Y puso autoridades. Y pone delante de nosotros personas maduras que pueden ayudarnos, instruirnos y guiarnos. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y entender que cuando aquí nos invitan a buscar de Dios, no es por un capricho nuestro. No es por la idea del que predica o del que dirige. Sea sabio y entienda cuando el Espíritu Santo está hablando su vida. Discierna, que usted tenga el discernimiento, el entendimiento y la sabiduría suficiente para decir: Dios me está hablando, Dios está hablando a mi vida, Dios está hablando a mi corazón. Y cuando venimos a este lugar, siempre con ese espíritu humilde, ¿no? Como dice acá, distinto a lo que dice en el verso 2, todo el día me persiguen mis adversarios, son muchos los arrogantes que me atacan. Pero nosotros no somos arrogantes. Nosotros somos personas que nos sometemos a Dios. Pero no ese sometimiento de la palabra que nos suena mal afuera en el mundo, sino el sometimiento santo, el sometimiento por amor a Dios. El sometimiento porque creo en Dios y lo necesito en mi vida. Y considero que todos los días de mi vida yo necesito de su bendición, de su ayuda, de su amor, de su protección y de su paz. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe sentirse privilegiado de estar en este lugar. ¿Sabe la cantidad de gente, hermano, de personas que en este momento están sufriendo, postrados, tristes, en cuadros depresivos, postrados en una cama con algún tipo de enfermedad, desesperanzados? Y nosotros estamos acá gozosos, sabiendo que el Dios de esperanza, el Dios de todo poder, está en nuestras vidas. Amén, aleluya. Eso nos tiene que llenar de gozo, de alegría, de paz. Porque si no estamos por eso en este lugar, entonces no estamos para nada. No se deje mentir por el diablo. No deje que el diablo llene su mente de mentiras y de engaños. Porque el enemigo viene a azotarte, a hostigarte, a mentirte, a engañarte. Porque ¿sabe dónde está el principal campo de batalla? En la mente. Ahí se libra. Ahí viene el diablo a susurrar a tus oídos y a mentirte. Porque mira tal cosa, porque fíjate, y empezamos a hacer, ¿no? A hilar. Ah, mira vos, claro, porque sí, porque esto, porque aquello, porque comenzamos a sacar conclusiones, y cuando acordamos comenzamos a apartarnos y comenzamos a retroceder y comenzamos a cuestionar, a analizar todo, y ya desplazamos la sabiduría que nos da el Espíritu Santo y comenzamos a utilizar nuestra sabiduría, no sabiduría, sino inteligencia, o no, porque no, en definitiva no es ninguna inteligencia, pero comenzamos a utilizar nuestra mente para cuestionar todo. No caiga en esa trampa del diablo. Deje que la demás gente, que la gente que no conoce a Dios, los impíos sabemos, oremos por ellos, y si hay oportunidad, prediquémosles de la palabra, llevémosles el evangelio de la salvación, pero no permitamos que el mundo, que las ideologías, que la idiosincrasia del mundo, que los criterios del mundo se filtren en nuestras vidas. Porque desde que Cristo vino a nuestra vida, nuestra mente ya no es la misma. La mente de Cristo tiene que estar en cada uno de nuestros corazones. Dios debe reinar en cada una de nuestras vidas. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Oh, gloria sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo está aquí. Que se rían, que se burlen, que le digan lo que a usted se le ocurra, no importa, que hagan un diccionario si quieren de insultos. A mí no me va a interesar, a mí nadie me va a apartar del amor de Dios. Dice la palabra de Dios que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, nada, ni nadie me puede apartar de Jesús.
de mi Cristo. Nadie, así que no hay excusa. No porque me fui, porque la iglesia, porque el hermano, porque fulano, porque sultano, porque mengano. Y comenzamos a hacer una lista de todas las excusas. No hay excusas. Delante de Dios se podría haber equivocado el que te trató mal, el que te habló mal, el que no te miró, el que no te saludó. Déjalo en manos de Dios, Dios lo juzgará. Pero tú permaneces cerca de Cristo, porque así como aquel va a ser juzgado, yo también tendré que rendir cuentas delante de Dios. Aleluya. Todo esto le estoy diciendo, hermano, para que entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Libre batalla. Dios le dio autoridad a usted. Dios puso en usted el Espíritu Santo. No, porque yo no, es el pastor, los líderes. No, porque yo no tengo la... No, eso es lo que va a querer hacer, hacerle creer el diablo que usted no tiene ningún tipo de influencia, de autoridad, de unción, de bendición, de respaldo, de cobertura. Dice aquí la palabra de Dios cuando leíamos el Salmo, no, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Cuando yo clame a Dios, cuando usted crea, esté convencido, crea en lo más profundo de su corazón, que cuando usted clama a Dios, esté donde esté aquí, en su casa, en la intimidad del hogar con el Señor, o donde usted pida, donde usted ore e invoque el nombre de Dios, cuando usted pide ayuda, huye. Usted está cubierto por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo. Pero tenga fe, hermano, porque si tiene duda y comienza a titubear, y no, porque sí, la palabra de Dios, pero no, porque la palabra de Dios no se comprende con la mentalidad humana. Muchos lamentablemente han caído en el error e incluso se han apartado de Dios porque han querido estudiarlo a Dios desde la mentalidad humana. Y dice que el poder y el amor de Dios es inconmensurable, no podemos comprenderlo, porque supera el entendimiento y la inteligencia. No hay modo. Sí, nosotros podemos estudiar, nuestra mente da para hacer los estudios primarios, secundarios, terciarios, facultad, universidad, tecnicatura, lo que a usted se le ocurra. La mente da, porque fue creada. Según dice que hay un coeficiente intelectual en cada uno de nosotros que mide la capacidad de nuestro intelecto. Ahora, no use ese intelecto para poder entender a Dios, porque hay muchos misterios de Dios. Hay muchas cosas que podemos entender y hay otras que no, porque son misterios de Dios que el día de mañana Dios nos va a revelar o no lo sabemos. Nos revelará en esta vida, cuando estemos en los últimos días de nuestra vida, o allá arriba, no lo sabemos. Pero dejemos eso de querer siempre encontrarle la respuesta a todo, porque no todo lo conocemos. No, porque si yo tengo la palabra de Dios, ¿cómo no voy a hallar la respuesta? Si acá está toda la respuesta, pero hay muchos asuntos de Dios, muchos misterios de Dios que se nos va a ser revelado cuando estemos en su presencia. Por eso no empieza, no, porque yo no entiendo, y la verdad que y empezamos ahí, ¿no? Y terminamos armando un rompecabezas, y no lo armamos, lo desarmamos. Y ahí caemos en ese error de muchas personas haberse apartado, porque Dios es ¿qué? Es espíritu. Dios es espíritu. Su reino es espiritual. ¿Es así, hermano? ¿Usted lo cree? Entonces nosotros no podemos desde la humanidad, desde nuestra capacidad humana, comprender. Porque Dios busca adoradores, como dice, en espíritu y en verdad. Usted cuando habla con Dios, Señor, yo quiero ser, si yo hay algo que todavía no alcancé, algo que no logré dentro de tu reino, alguna dimensión que tú me quieres llevar a conocer, algo que todavía no lo pude, no pude llegar a conocer completamente. Dime de qué modo, de qué forma. Dame la unción, dame la gracia. Bautízame con tu espíritu, manifiéstate en mi vida. Pero usted siempre mantenga esa sed y ese deseo de recibir más de Dios, porque nunca es algo que, bueno, llegué hasta acá y ya no hay más nada por saber. Llegué hasta acá y no tengo más nada por conocer. Esto era todo. No, es infinito. Es infinita la gracia y el conocimiento de Dios que es a través de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, todo esto lo estoy diciendo, hermano, para que entendamos
que es en espíritu y en verdad, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus de las tinieblas. Voy a leer el último versículo, 1 de Pedro 5:8. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo leemos? Porque practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Su enemigo quién? ¿Quién es nuestro enemigo? Dijimos en un principio que quién era nuestro enemigo. Dejamos en claro eso, ¿no? Que anda como león rugiente buscando a quién, devorar, a quién destruir. Él no tiene misericordia de nadie, ¿no? Él no tiene reparo de nada. Él es padre de toda mentira. Él vino, ¿qué dice la palabra de Dios en otra parte? A matar, hurtar y destruir. No vino a hacer nada bueno. Por eso en esta mañana yo deseo y pido al Señor que usted pueda irse. Dios quiere entregar en cada uno de ustedes una bendición de unción para que usted ejerza la autoridad de Cristo en su vida y en su familia. ¿Cuántos la quieren recibir? Resístanlo manteniéndose firmes ¿en qué? En la fe. Era lo que dijimos, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene fe? Manténgase firme en la fe. No hay otro modo de poder alcanzar victoria. No hay otro modo si no es a través de la fe. Ancho es el camino. Espacioso es ese camino que lleva a la perdición. Por eso manténgase, hermano, en ese camino angosto, lleno de tropiezos, de problemas, de dificultades quizás, de cosas que quizás usted no entienda por qué suceden. Y usted muchas veces se cuestiona y dice, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que volver a pasar por esto? Pero crea en lo más profundo de su corazón que Dios está de su lado. Dijo el salmista, una cosa yo sé, no sé lo demás, Señor, porque no tengo la capacidad para entenderlo, dijo David, no lo sé, pero una cosa sé, que tú estás conmigo, aleluya. Pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Que todos podemos llegar al final de ese camino, aquel gran día. Nos aparte de Dios, nos aleje. No permita que el Señor haya sido en vano lo que ponga en su vida o en su corazón, sino que dé frutos en usted para decirle, acá está, Señor, me diste 1, yo multiplico por 3, me diste 3, multiplico por 9. No se aparte de la presencia de Dios. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que yo conozco de hace muchísimo tiempo. Muchos, no, algunos que están acá me conocen y saben, ¿no? Y doy gracias por aquellos que perseveran. No baje sus brazos. No baje sus brazos, no se aparte de Dios. Porque le puedo asegurar que nunca podemos decir que es mejor estar afuera que cerca. Oh, es preferible estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. No permita, atesore, abrace, ame lo que Dios le dio en su vida. Tómese fuerte de la mano de Dios. Le puedo asegurar que no hay nada afuera que pueda ser provechoso para nuestras vidas, es perdición. Parece muy lindo, muy agradable. Y tampoco se aparte porque el que estaba a su lado, porque alguien que lo acompañaba, porque su familia no está en la iglesia. Porque hay corazones en este lugar que están afligidos y se sienten mal porque antes venían con familia
con personas conocidas, con amigos, y hoy ya no están. Dios entiende tu tristeza y tu desaliento, pero Dios se alegra y se goza tanto verlo a usted aquí sentado, diciendo: Señor, se han ido, se han apartado, pero aquí estoy yo, quiero estar a tu lado, no me quiero apartar de ti, te amo y te necesito en mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso ante la presencia de Dios? Mire, no hay otra cosa, no hay mejor cosa que la paz de Dios en nuestras vidas. Muchos han venido ya, han conocido el mundo, la mayoría de los que están acá, y saben que sin esperanza no es nada grato vivir. Qué mejor que estar en la casa de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. Dice: manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Nosotros tenemos que entender, hermano, muchas veces en otros lugares quizás, lamentablemente venden un evangelio donde te dicen que todo es, a partir de que conoces a Dios, es maravillas, color de rosa, ¿no? Sí, lo es. Es lo más hermoso conocer a Dios y estar en el camino de Dios. Pero vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. La palabra de Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que todos los días libramos una lucha contra nuestro adversario, el diablo. Pero la palabra de Dios dice también que mayor es el que está con nosotros que el que está allí afuera. Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Que vamos a conocer a Dios de victoria en victoria y de gloria en gloria. Aleluya. Bendito